Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre Santo, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre Santo. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por darnos el privilegio de entenderla, de escucharla, de escudriñarla, de leerla, Padre amado, de meditarla, Señor. Qué hermoso privilegio el que tenemos, bendito Señor, el poder venir a ella, Señor Dios de la gloria, y esperar, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de todo nuestro ser, bendito Señor. Señor, nos estamos disponiendo para estudiar este bonito libro de Génesis, el principio de todas las cosas, Padre amado, de todo lo que tú creaste por tu palabra, con tu poder, con esa palabra poderosa, Señor Dios de la gloria, y con toda la voluntad tuya, Señor, de crear todo lo creado, Padre amado. Por eso, Señor, como criaturas, Señor Dios de la gloria, nos disponemos a, Señor Dios de la gloria, escudriñar, meditar, estudiar todo aquello que tú, Señor, has propuesto desde el principio, Señor, de la misma creación del mundo. Por eso nos colocamos delante de ti en esta hora, Señor, para estudiar, Padre amado, lo que tú quieres que estudiemos, aprender lo que tú quieres que aprendamos. Señor, porque somos confiados de que a través de tu palabra, Señor, te llegaremos a conocer cada vez más y de una manera mejor, para poderte, Señor, y de la gloria, servir mejor y poderte, bendito Señor, seguir mejor, de una manera como tú quieres, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Señor, en esta hora queremos, Padre amado, Señor Dios de la gloria, aprovechar unos minutos para estudiar tu palabra. Queremos meditar en el capítulo 3 del libro de Génesis. Ese capítulo, bendito Señor, tan importante, bendito Señor, que prácticamente, Señor Dios de la gloria, marca el eje de todo el libro, Padre amado. Es la razón de ser de toda la Biblia, Padre amado, porque, Señor, hemos aprendido que, Señor, el tema principal de la Biblia es la, Señor, redención del hombre, el propósito tuyo de redimir al hombre pecador, que el Antiguo Testamento nos habla de la preparación de esa salvación, que, Señor, el Nuevo Testamento en los Evangelios nos habla, Padre amado, del cumplimiento de esa salvación, que en las cartas paulinas, Padre amado, Señor Dios de la gloria, nos estás hablando, Señor, de la proclamación de esa salvación, y que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, en el último libro de la Biblia, el colofón, el Apocalipsis, nos hablas, bendito Señor, de la salvación plena y completa, como llegará a ser allí en aquel día, bendito Señor. Por eso, Señor Dios de la gloria, nos adentramos a un capítulo muy importante del libro de la Biblia, que es el Génesis capítulo 3, Señor Dios de la gloria. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, Señor, o nos ilumine, Padre amado, la verdad de tu bendita palabra a nuestro corazón y traiga la convicción a todo nuestro ser, bendito Señor, de que tu palabra es veraz, de que tu palabra es real, Padre amado, Dios de la gloria, de que estamos frente al libro más importante del mundo, sin embargo el libro más ignorado, el libro más vendido, pero sin embargo el libro más perseguido, Señor de la gloria, un libro, Señor de la gloria, Padre amado, que es tan, Padre amado, que es tan eterno, bendito Señor, que ni siquiera es moderno, ni siquiera es antiguo, es Padre amado, eterno, porque es tu palabra, bendito Señor. Por eso, en esta hora, Señor, nos disponemos a que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos instruya, Señor, acerca de todas estas cosas que, Señor, tú anhelas que aprendamos, bendito Señor, para ser mejores, Señor, Dios de la gloria, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, nuestra fe, bendito Señor, Padre amado. Te damos a ti toda la gloria, dándote gracias por este tiempo, Padre Santo. Nos disponemos delante de ti, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes en esta noche del lunes 8 de marzo del año 2021. Recuerde que este espacio se llama Escuela Bíblica en Casa. Qué privilegio, Escuela Bíblica en Casa, qué privilegio poder estudiar en casa, desde la comodidad de nuestro hogar, alrededor de una tacita de café, mientras estamos descansando después de este día de largo trajín. Así que apartamos unos minutos para refrescarnos en la bendita palabra del Señor.
Bien, recuerde que estamos estudiando sistemáticamente en este espacio el libro de Génesis, en hebreo el Bereshit, que significa comienzo, nacimiento, origen, principio de todas las cosas, de todas. Y cuando se habla de todas, son todas. Y esto incluye el pecado, no porque hubiese sido la voluntad de Dios que hubiese entrado el pecado al mundo, sino que desafortunadamente, como vamos a ver hoy en el capítulo 3, allí también se originó la caída prácticamente. Los dos primeros capítulos de Génesis íbamos tan chévere, íbamos tan bien, donde Dios creó todas las cosas y que todo lo que había creado era bueno y en gran manera, y que puso al hombre allá en el huerto del Edén para que lo labrara, lo cuidara, para que lo administrara, para que se alimentara de él, para que señoreara, y hasta aquí íbamos bien, hasta aquí íbamos bien. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3? Abra su Biblia en el capítulo 3 y vamos a leer qué pasó, qué fue lo que sucedió en ese capítulo 3 del Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 3 en los primeros versículos. Dice de la siguiente manera. Dice, pero, hay un pero. Miren el primer pero que aparece en la Biblia. Yo he sido enfático que cuando encontremos un pero en la Biblia, detengámonos a reflexionar un momentico, porque ese pero nos da la vuelta 180 grados a la idea que trae anteriormente. Así que los capítulos 1 y 2 nos viene diciendo el Señor que toda su creación fue buena y buena en gran manera. Pero, y nos aparece el primer pero en la Biblia, en el versículo 3. Pero, quiere decir que ese pero le dio la vuelta a todo el asunto del capítulo 1 y capítulo 2. Avancemos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Mire tres cosas ahí importantes. ¿Cómo vio la mujer el árbol? Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén, amén. Aquí en estos primeros 13 versículos del capítulo 3 del Génesis, encontramos muchos argumentos, muchas verdades escondidas ahí que vamos a ir a desarrollar y vamos a ir desarrollando durante el proceso de este estudio, porque se hace muy pertinente, porque recuerde, Bereshit, comienzo, inicio, principio, nacimiento de todo. Y aquí hay muchas cosas que tuvieron inicio justamente en este capítulo 3 con la caída, que tuvieron inicio que hasta el día de hoy todavía acompaña al ser humano. Nos vamos a ir desarrollando. Así que nos encontramos, podríamos hablar de este capítulo, que nos encontramos ante un capítulo que algunos expositores bíblicos consideran como el eje central, el libro más importante de toda la Biblia. Y si nos ponemos a pensar un poquito, tienen razón.
algunos tienen razón en decir que este es uno de los libros más importantes de la Biblia. De hecho, el eje, porque si nosotros nos ponemos a mirar y a pensar, el tema principal de toda la Biblia es la redención del hombre por Dios. Es decir, el plan de Dios de redimir al hombre caído. ¿Y cómo comenzó pues, esa redención? Pues desde el capítulo 3. De hecho, la primera promesa, pues no hemos llegado allí, pero la primera promesa que vamos a encontrar en la Biblia está en Génesis capítulo 3. Justamente en este capítulo, por allá en el versículo 15. Cuando lleguemos allá la vamos a explicar. Así que, para algunos eruditos, para algunos estudiosos, para algunos comentaristas bíblicos, ellos dicen que este libro prácticamente es el más importante de la Biblia y que prácticamente toda la Biblia gira alrededor de este capítulo, de todo el contenido de las Sagradas Escrituras. Tienen razón. ¿Por qué? Porque si es la redención del hombre, sencillamente el Antiguo Testamento tiene que ver con la preparación de esa redención o la preparación de la salvación del hombre. Ya en los evangelios se conoce como el cumplimiento de esa salvación. Todo el Antiguo Testamento, la preparación para esa salvación. Pero en el Nuevo Testamento, ya en los evangelios, es el cumplimiento en Jesús. Pero más adelante Jesús ya resucita después de toda su obra y parte a la derecha del Padre, pero estando allí dejó una tarea. Dijo, por tanto, id, predicad el evangelio. Y fuera de eso, dijo por allá en Hechos 1:8, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, esas cartas paulinas como el libro de los Hechos ya se conoce como la proclamación de esa salvación o de esa redención. Entonces recordemos, en el Antiguo Testamento la preparación de esa salvación, en los Evangelios el cumplimiento de la salvación, cartas paulinas y el libro de los Hechos, la proclamación de la salvación, y el libro de Apocalipsis, el colofón de este libro, de todo el bendito libro de la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es Apocalipsis, se conoce como la salvación completa o el cumplimiento total de esta salvación. Así que tiene sentido de algunos eruditos, de algunos estudiosos, de algunos comentaristas, al referirse que el capítulo 3 del Génesis es prácticamente el eje central alrededor del cual empieza a girar toda la Biblia. Qué tremendo eso. Así que podemos comprobar esta afirmación también de otra manera. Por ejemplo, leyendo los capítulos 1 y 2. Si leemos los capítulos 1 y el 2, que son majestuosos, tremendos, donde Dios crea todas las cosas y vio Dios que era todo bueno. Y si de paso pasamos u omitimos el capítulo 3 y saltamos hacia el capítulo 4 hasta el capítulo 11, nos vamos a encontrar con un grande vacío. Es decir, si quiere haga el ejercicio por probar. Lea el capítulo 1, lea el capítulo 2 y sáltese al capítulo 4. Usted va a quedar como que hay vacíos, como que algo pasó. Claro, por supuesto que sí. Existe un vacío y un vacío bastante enorme que requiere ser llenado y requiere ser explicado. Pues algo importante ocurrió entre el capítulo 2 y entre el capítulo 4. Algo hay allí. Algo sucedió, algo que le dio, por eso se acuerdan el pero, algo que le dio la vuelta total y absolutamente a lo que el Señor nos venía diciendo en su creación majestuosa en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Así que algo ocurrió. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 observamos que se encuentra al hombre en un estado de total inocencia. Es decir, el hombre allí es justo o era justo. En el capítulo 1 y el capítulo 2. Esa justicia le duró muy poco al hombre, porque justo significa precisamente eso. Justo significa precisamente eso, que es decir, inocente, que no tiene mancha, no tiene pecado, es inocente, no sabe de eso. Sin embargo, todo es allí perfección en el capítulo 1. Hay una relación de comunión entre Dios y el hombre, inclusive allí. Pero en el momento en que comenzamos allí a leer el capítulo 4 y si continuamos hasta el capítulo 11, como bien lo he venido mencionando, entonces vemos que comienzan a aparecer algunos elementos allí. ¿Cuáles elementos comienzan a aparecer? Imaginémonos por un momento que no tenemos el capítulo 3. Imagínenselo por un momento que usted nunca lo ha leído, que lo ignora totalmente, que solamente leyó el capítulo 1, el capítulo 2. Y que vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera y reposó Dios en el séptimo día de toda su creación.
Pero si usted comienza a leer el capítulo 4, nos vamos a encontrar con los celos, con la ira, con el asesinato, con la mentira, con la maldad, con la corrupción, con la rebelión y con el juicio. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 11 encontramos todos estos elementos. Y la pregunta sería, empezaría a surgir de nosotros una pregunta si omitimos el capítulo 3 porque decimos, oiga, pero ¿cómo si luego Dios no vio Dios que todo era bueno? Entonces, ¿de dónde apareció todo esto? Surgiría esa pregunta obligada. ¿De dónde provino todo esto? ¿Cómo empezó? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde empezó? Pues en realidad, si hablamos concienzudamente y estrictamente hablando, no creemos que el pecado se haya originado propiamente en el capítulo 3. ¿Cómo sí? Pensamos, aunque en el capítulo 3 nos está hablando de la caída, podríamos llegar a pensar que el pecado no se originó allí. ¿Por qué? Porque alguien ha destacado la importancia de este capítulo con estas palabras. Mire lo que dijo alguien. Alguien dijo estas palabras. Vamos a mirarlas, vamos a leerlas. Permítame leer para ustedes lo que dijo alguien acerca de la importancia de este capítulo 3 y sobre la base de pensar de que el pecado prácticamente no se originó allí. No se originó en el capítulo 3. Mire lo que dice. En este pasaje bíblico, mire lo que está diciendo, estoy citando lo que dice esta persona. En este pasaje bíblico, muchos de los ríos de la verdad divina se remontan a sus orígenes. Aquí comienza el gran drama que se está representando en el escenario de la historia humana y que después de casi 6.000 años aún no ha llegado a su fin. Aquí encontramos la explicación divina sobre la actual condición caída y ruinosa de nuestra raza. Aquí aprendemos acerca de las estratagemas sutiles de nuestro enemigo el diablo. Aquí contemplamos la impotencia total del hombre para transitar por el sendero de la justicia sin contar con la gracia divina. Sigue diciendo, sigo citando lo que dice esta persona. Dice, aquí descubrimos los efectos espirituales del pecado y al hombre procurando huir de ellos. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí observamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por medio de obras realizadas por sus propias manos. Aquí se nos enseña sobre la provisión misericordiosa de Dios que ha hecho para hacer frente a nuestra gran necesidad. Aquí comienza el flujo de eventos proféticos que corre por todas las sagradas escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que sea a través de un mediador. Y termino las palabras que cita esta persona. Vamos a comenzar entonces la lectura de este capítulo 3 con el primer relato que encontramos en el versículo 1. ¿Qué dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que en primer lugar surge otra pregunta. ¿Por qué la tentación? Otra pregunta allí. ¿Por qué la tentación? Y yo le añado una segunda. ¿Será que la tentación es pecado? ¿La tentación será pecado? Pues la misma Biblia dice que la tentación no es pecado, sino quien sucumbe ante ella. Es decir, no podemos evitar la tentación. Carlos Spurgeon, un gran predicador del siglo XVIII, él dijo, no podemos evitar, hablando de los malos pensamientos, dijo, no podemos evitar que las aves revoloteen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido allí. Eso lo dijo Carlos Spurgeon, hablando acerca de los pensamientos pecaminosos. Bien, pues entonces la tentación pues no es pecado. El pecado es sucumbir ante ella. Todos tenemos que padecerla. El mismo Jesús en su humana naturaleza la padeció. Dice Hebreos capítulo 4, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y si habla que fue tentado en todo, fue en todo. Un niño a los 3 años más o menos ya empieza a ser tentado. Un niño a los 3 años ya es tentado a mentir.
a coger cositas que no son de él. Si usted pone un niño a los 3 años, lo lleva al jardín, cuando se da cuenta llega a su casa con cosas que usted no le compró. Y usted le va a preguntar al niño, papito, ¿de dónde sacaste eso? Y él le va a decir, me lo encontré. ¿Dónde se lo encontró? En el pupitre de mi compañero. Según él se lo encontró. Pero lo que pasa es que ya la codicia, que está esa naturaleza infectada, que ya está en un recién nacido, está empezando a aflorar. Está empezando a dar su fruto allí. Es decir, todos los seres humanos venimos con esa naturaleza infectada de la caída por el pecado. Todos los seres humanos, todos, ese niño recién nacido que uno va y lo ve y dice, tan lindo el bebé, cómo se parece a la mamá y al papá, tan bello. Esa criatura ya trae una naturaleza infectada que se llama la naturaleza pecaminosa, que cuando en la medida que va creciendo y va tomando conciencia, el niño ya empieza a mostrar y a demostrar su naturaleza caída. ¿Sabía usted que un niño cuando llora, por qué llora? Un niño llora porque sencillamente está buscando y está pidiendo que le suplan sus caprichos, que le suplan sus necesidades egoístas, egocéntricas. ¿Qué es lo primero que aprende a hablar un niño? Mamá, mío, mío, mío. Es decir, ya desde el mismo nacimiento, ya ese niño viene así, tan lindo y tan precioso. Imaginémonos el cuadro de Eva. Eva sacándole los gasecitos a Caín, allá en sus brazos, después de tomar tetero. Imagínese a ese cuadro. Ya en sus brazos tenía un asesino, el primer asesino de la tierra en potencia. Ni se imaginaba, ni sospechaba Eva. Ya el ser humano viene allí. Pero bueno, cierro ese paréntesis porque es un paréntesis que estoy haciendo, porque la pregunta que surge es aquí, entonces, ¿por qué la tentación? ¿Por qué la tentación? Pero si volvemos a los capítulos 1 y 2, vemos que el hombre fue creado inocente, pero no justo. Es decir, el hombre inmediatamente ha sido creado, Dios le dio algo que usted y yo conocemos como el libre albedrío. Así que, ¿qué es la justicia? La justicia, pues, es precisamente la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. Eso es la justicia. Un hombre justo es aquel que conserva la inocencia ante la tentación. Eso es un hombre justo. Por eso Pablo, allá en Romanos, nos dice definitivamente, no hay un hombre justo ni aún uno, porque todos los seres humanos, de una u otra manera, sucumbimos ante la tentación. Hermanos, de pronto usted me va a decir, pero yo soy muy bueno. Bueno, se la valgo. Pero sabe, hermano, que la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. A veces somos tentados no a hacer lo malo, pero a veces somos tentados tampoco a no hacer lo bueno. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea que por cualquier orilla que lo miremos, mi querido, somos pecadores. Por cualquier orilla, somos pecadores. Todos los días sucumbimos ante ella, ante la tentación, quiera que no. El que dice yo no sucumbo ante la tentación ya sucumbió, porque eso es orgullo. Así que no hay escapatoria, mi querido. Por eso necesitábamos un Salvador, necesitábamos un mediador, necesitábamos un abogado que nos justificara delante de Dios. Por eso por allá Pedro escribe en una de sus cartas y dice sencillamente, era necesario que Cristo padeciera, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo, es decir, aquel que fue tentado, pero que conservó su inocencia, que no sucumbió ante la tentación. Eso es ser un hombre justo. Aquel que es tentado, pero no sucumbe ante la tentación, sino que conserva su inocencia. ¿Sí nota? Eso es ser un hombre justo. Eso es ser una persona justa. Pero como hemos dicho, Romanos nos desnuda y nos dice Pablo, definitivamente no hay hombre, no hay justo ni aun uno. Y él mismo se coloca unos capítulos más adelante de Romanos, dice, miserable de mí, que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Es decir, Pablo mismo es consciente de su naturaleza pecaminosa, a pesar de que era un gigante de la fe. Oiga, esto es una advertencia para nosotros, que a veces nos creemos, perdóneme la expresión, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Soy santo, 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 la cuarta persona de la Trinidad.
No, hermanos queridos, definitivamente si no es por la gracia de Cristo, que todos los días nos cobija, no podríamos pararnos de pie, delante de un Dios justo. Cierro ese paréntesis ahí. Entonces, eso es la justicia, es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación misma. Y en efecto, la tentación producirá una de las dos consecuencias, óigame bien, una de dos, o nos desarrollará o nos destruirá. Cuando llega ella, sencillamente hay que mirar a cuál de las dos decisiones vamos a tomar. Alguien dijo que la tentación es como un león, o mejor, sí, como un león que golpea nuestra puerta y que así como nosotros estemos, pues si nosotros vamos y abrimos la puerta, definitivamente tal vez nos iríamos con ella. Las obras de la carne, el fruto del espíritu. ¿Cuál de las dos alimentamos más? Para cuando llega la señora tentación a golpear la puerta de nuestra vida. ¿A cuál le demandamos? ¿A la carne o al espíritu? Para que vaya y enfrente, porque si nos vamos nosotros, posiblemente corremos el peligro de irnos detrás de ella. Mi querido, definitivamente, uno no peca porque no quiere pecar. Uno no peca porque Dios lo guarda, mi hermano. Seguro, créame. Uno no peca sencillamente, hermano querido. A veces nosotros no pecamos es porque no tenemos la oportunidad de pecar, porque si tuviésemos la oportunidad, caeríamos, sucumbiríamos ante la tentación. Y ahí es donde el Señor nos guarda. Por eso Él dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y Pablo dijo en otras palabras, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y qué peligro como nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, cuando nos creemos definitivamente que somos gigantes que estamos volando a 30 centímetros del piso. No podemos, hermano querido, tenemos que reconocer. Por eso Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices, los pobres en espíritu. Es decir, los que se reconocen todos los días que están en bancarrota espiritual. Necesitamos reconocer eso. Jesús mismo lo dijo en otras palabras por allá en otro momento. Dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, no podemos vivir la vida cristiana y reunir los estándares que Cristo demanda sin Cristo. Es imposible vivir sin Cristo. Yo soy cristiano, ¿y dónde está Cristo? Por ahí lo tengo, no sé de dónde lo dejé. No, hermano querido, necesitamos que Cristo vaya a nuestro lado, que vaya llevándonos de la mano en esta carrera de la fe para no sucumbir ante ella, porque hay muchos dardos del enemigo a diario, cristianos. Somos bombardeados como hijos de Dios. Recuerde que cuando usted y yo nos hicimos evangélicos, inmediatamente pusimos el pie en terreno enemigo. Nos declaramos enemigos del diablo y él querrá destruirnos como sea, hermano querido. No puede, la misma Biblia dice que no debemos descuidar o no debemos ignorar sus maquinaciones. Es que yo le rompo las costillas al diablo, no falta el que diga eso. No falta el que, no, venga, ¿cómo es que nos toca? Muestre a ver, no, hermano querido. Debemos entender que tenemos un enemigo sagaz, sutil, que nos envuelve. Y que si no estamos revestidos definitivamente de la gracia del Señor, definitivamente, hermano, definitivamente estamos en peligro. Así que, ¿qué es la justicia? O mejor, la tentación cuando llega a nuestras vidas, hay dos soluciones. O nos desarrollará definitivamente en la obediencia a Cristo o nos destruirá, nos eliminará. Ahí tendremos que tomar una decisión. El jardín del Edén, óigame bien, no era un invernadero. A pesar de que habla de jardín, no era un invernadero en el cual el ser humano estuviese allí protegido como en una cápsula, así como las planticas. No, el carácter debía ser desarrollado. El carácter de ese ser humano debería ser desarrollado y solamente podríamos pensar que solamente podría ser desarrollado a través o ante la tentación. Es la única forma. El hombre fue creado como un ser responsable. ¿Se acuerdan que el Señor nos dio libre albedrío en la creación? Lo hizo moralmente libre, pero a la vez lo hace también moralmente responsable delante de un Dios justo, al cual un día tendremos que dar cuenta. Y allí cuando estemos en la presencia del Señor no le podremos salir como dije en algún momento, con comerciales. Allá no le podremos salir con dibujos de plastilina. El Señor somos moralmente libres, pero también somos moralmente responsables delante de un Dios justo que un día va a pedir cuentas. Allí no le podremos decir, es que usted no me dejó decidir, usted decidió por mí, usted manejó mi vida. No, Señor,
Somos moralmente responsables también delante de un Dios justo. Él nos creó así. El hombre es responsable de alabar a Dios, de adorar a Dios, de hacer su voluntad, de darle gloria, de servirle, de someterse a su reino, de someterse a su gobierno divino. Él nos hizo así de responsables, es decir, Él nos hizo espiritualmente libres, nos hizo moralmente libres, nos hizo seres espirituales. Por eso Jesús, cuando está con la samaritana, ella le dice a la samaritana que hay una necesidad en el hombre. Le dice, es necesario que los hombres adoren, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que adoren. Es una necesidad en el ser humano. Así nos diseñó el Señor desde el principio. Es decir, nos hizo moralmente libres, pero también nos hizo seres espirituales, como nos hizo seres dependientes de un Dios justo y santo e interdependientes con la demás creación de los seres humanos. Usted no funciona solo. Dios no lo hizo para que funcionara por ahí como una ruedita sola. No, el Señor nos creó así de esa manera, pero nos hace también responsables, únicamente responsables, moralmente libres delante del Señor, y no podemos hacer. Me voy a adelantar un poquitico. Como dijo Adán. Adán, ¿dónde estabas? La mujer que tú me diste por compañera. Bueno, Eva, venga para acá. ¿Qué pasó? Esa serpiente que usted hizo, ¿sí nota cómo los seres humanos a partir de ahí se volvieron irresponsables? No quieren asumir su responsabilidad moral delante de Dios. Siempre quieren buscar un culpable para justificar su vida pecaminosa. Es que yo soy borracho porque mi papá era así. No, señor. El alma que pecare esa morirá, dice la Biblia, hasta donde yo sé. Así que el hombre no se creó a sí mismo, sino que Dios lo creó. Y Dios no fue un arbitrario en las condiciones y normas que Él estableció para el hombre. Él le había dicho al hombre que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si lo hiciese, moriría. Dios fue claro en advertirle al ser humano las consecuencias de su desobediencia. Así que también vemos que dicho árbol no era el único en el jardín. Estaba también el árbol de la vida. Pero también había otros árboles que Dios había hecho para que el hombre comiese. Así que, por supuesto, habría sido totalmente arbitrario permitir que el hombre muriese de hambre al no poder comer del árbol prohibido, si este hubiese sido el único árbol que hubiese habido allí en el huerto del Edén. Eso hubiese sido una injusticia de parte de Dios. Si hubiese sido el único arbolito que Dios hubiese hecho allí y le hubiese dicho al hombre, no coma de ese árbol porque al día que coma de ese árbol va a morir, pues el hombre se hubiera muerto de hambre, sencillamente. Pero Dios no fue un Dios arbitrario en sus órdenes. Dios le puso árboles al hombre para que comiera y le dio la capacidad de decidir. Le dijo, de esos puede comer, pero del árbol del bien y del mal no comeréis. Y cuando el Señor le habla de esa manera a Adán, le está dando la oportunidad de que estrene, por decirlo de alguna manera, ese regalo maravilloso que Dios le dio, que se llama el libre albedrío, su libertad moral de decidir. Dios no lo obligó, Dios no lo forzó, Dios no lo empujó, Dios no lo jaló a comer de todos los árboles y dejar el otro quieto. No, simplemente le dio la orden. Es el primer mandamiento que aparece en la Biblia, cuando el Señor le dice a Adán, no comerás de ese árbol. Es la primera orden que Dios le da. Y si se la está dando no es para coartarle la libertad, al contrario, es para darle verdadera libertad. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la Escritura. ¿Para qué Dios nos dio los mandamientos? Para preservación de la vida humana. ¿Sí sabía usted? Los mandamientos, las ordenanzas de Dios no son para coartarnos la vida ni la libertad, al contrario, es para hacer al hombre moral, es para hacer al hombre totalmente libre si los cumple, pero también a la vez para la preservación de su vida humana. Por ejemplo, si hay un adulterio, ¿qué cree usted que pasará después de un adulterio? Se pierde la confianza, se pierde todo en un hogar. Por más que haya perdón, créame, por más que haya un perdón de la parte que fue ofendida, por más que haya perdón en la parte del adulterio, hermano, siempre quedará una herida, quedará algo ahí, ya la confianza se empieza a perder. Es decir, las cosas no van a ser iguales. Así que todos los mandamientos que Dios ha dado es precisamente para eso, para la preservación de la vida humana, pero no cualquier clase de vida, sino la buena vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante.
Así que ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era que los seres humanos estuviésemos enfermos y que estuviéramos tristes y llorando a toda hora y quejándonos y gimiendo de los dolores. Ese no era el plan original de Dios. Así que hubiese sido arbitrario si Dios hubiese hecho únicamente ese árbol y le hubiera prohibido al hombre que no lo tocara, que no lo mirara y que mucho menos comiera de él. Hubiera sido arbitrario porque estaría condenando al hombre a morirse de hambre, porque de dónde más iría el hombre a sacar su sustento. Así que, al mismo tiempo, se le hubiera dicho que moriría si comiese de él. Igual, la misma cuestión. Coma, pero si llega a comer, se muere. Entonces el hombre queda prácticamente coaccionado o queda prácticamente lo que nosotros llamamos reprimido. Eso se llama estar reprimido. Cuando se le pone una caja de chocolates al niño y se le dice, no se come ni uno. El niño está reprimido, ¿me lo como o no me lo como? Hubiese sido un ser reprimido, pero Dios lo hizo al hombre moralmente libre, ¿sí me hago entender? De tomar decisiones, de elegir. Si Dios hubiese hecho únicamente el árbol de la vida, del bien y del mal, o únicamente esos árboles que no se podían tocar, y le hubiese dado la orden al hombre de no comer, de no tocar, de no mirar, sencillamente lo hubiera hecho al hombre un ser humano reprimido. ¿Sabe que hoy en día hay un cristianismo a veces así, reprimido? No toque, no mire, no vaya, no haga, papá, y la gente anda así, obedezco a Dios, pero porque le tengo miedo. Es un cristianismo reprimido. Y Pablo dice por allá a los Gálatas, dice, andemos pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y andar en la libertad, hermano, al contrario, andar en la libertad no es el permiso para pecar, no es libertinaje. Andar en la libertad todo lo contrario, es lo que nos da la seguridad y lo que nos empuja y nos impulsa a vivir una vida santa. El que camina en libertad en Cristo no anda reprimido, no anda temeroso y tengo que obedecerle a Dios porque allá haya ido si no le obedezco. Sencillamente le obedece con libertad. Es libre para obedecer, es libre para vivir en santidad. Esa misma libertad lo empuja a vivir en santidad y en obediencia y hacer la voluntad del Señor. ¿Sí nota eso? Pero hoy en día se ve mucho eso. Mucha gente que anda así, reprimida, y yo no puedo hablar así, yo como ahora soy cristiano me toca, mejor dicho, andar así finito. No, mi hermano, eso se llama andar reprimido. Cuando se habla de la libertad con la que Cristo nos hizo libre, no permiso para pecar, sino moralmente libres y también a usar de esa libertad para vivir en santidad. El que anda en la libertad con que Cristo nos hizo libre no tiene que esperar que en el culto le digan levante las manos, bátalas, adore a Dios. No, eso lo hace con libertad porque es libre, mi hermano, libre en Cristo. No tiene que decir, oiga hermano, venga sirva al Señor, oiga hermano, venga ore, oiga hermano, lea la Biblia. No, es moralmente libre, es libre, anda en la libertad y está apasionado por las cosas del Señor. No necesita que nadie lo esté empujando ni haciendo, hermano, no necesita ser hermano carretilla, que si no lo empujan no funciona. No, el que es moralmente libre, hermano querido, es proactivo, va más allá, ve la necesidad y actúa y se pone en primera línea y le dice, Señor, úsame, Señor, aquí estoy para que uses mi vida, para suplir esa necesidad que hay allí, que me estás mostrando allí donde estoy. Eso es andar moralmente libre, eso es andar libre en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es andar reprimido, asustado a toda hora. Que si no le obedezco al Señor de pronto me manda un rayo y me fulmina. Así anda mucha gente, pero con todo el perdón lo digo, con todo el respeto. Así que para Adán hubiera sido un hombre sencillamente reprimido si Dios hubiese hecho únicamente esos dos árboles, el del bien y del mal y el de la vida, y no hubiese hecho más. Entonces pues Adán no hubiese tenido para dónde coger. Y sencillamente se hubiera levantado un ser reprimido y andaríamos todos asustados y la gente obedecería a Dios por miedo, no por temor a Dios, sino por miedo, asustados de Dios. Pero todo lo contrario, el Señor está accesible con sus brazos abiertos a que vengamos a Él y nos dejemos amar por Él. Él mismo dice que nos dejemos amar por Él, de tal manera nos ha amado. Así que en el jardín pues definitivamente había una gran abundancia de árboles que producían fruto. El hombre no tenía ninguna necesidad de comer de aquel árbol en particular del cual se le había prohibido. Así que por consiguiente, el ser humano apareció aquí en la escena como una criatura responsable ante las órdenes o frente a las órdenes que Dios le acaba de dar.
con la posibilidad de elegir. Es lo que ya lo hemos dicho varias veces, es lo que se conoce como el libre albedrío. ¡Qué bonito! Dios nos hizo moralmente libres, mi querido. ¿Sabe que eso tiene que ver con el carácter justo de Dios? Dios es un Dios justo. Si Dios hubiese sido injusto, nos hubiese hecho reprimidos. Si Dios hubiese sido injusto, nos hubiera obligado a seguirle. Pero Dios nos hizo tan moralmente libres, hermanos queridos, como lo he dicho en otras oportunidades. Hizo tan moralmente libre al hombre que inclusive le da la oportunidad de, si quiere el hombre, rechazarlo a él mismo, de rechazar a Dios, de que viva la vida como se le dé la gana. Pero sabe que moralmente libre también nos hace moralmente responsables delante de Dios. Y el hombre elige. El hombre toma sus decisiones. Dios nunca lo va a forzar. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Y de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que quiera, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí nota eso? Dios nos hizo así, con toda la capacidad. Eso tiene que ver con el carácter justo de Dios. Un Dios justo. Un Dios justo que le da el permiso al hombre de que tome las decisiones de seguirlo o rechazarlo, pero un Dios justo que un día le va a pedir cuentas a ese hombre que lo hizo moralmente justo, pero también responsablemente libre delante de Dios, y tendrá que responder y no podrá salir con excusas delante de Dios. Así que aquí podríamos ver que en ese primer versículo, se nos está presentando un personaje aquí, y es la serpiente. Y surgen inmediatamente preguntas razonables. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino la serpiente? ¿Cómo se introdujo en el jardín del Edén? Hablando de la serpiente que se le conoce también como la serpiente antigua cuando se refiere al mismo Satanás. ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Por lo que Dios nos dice en su palabra, la serpiente no era ninguna criatura que se arrastraba. Pues en realidad no se nos dice cómo llegó allí, cómo apareció allí en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. No se nos dice, simplemente se nos informa que se encontraba allí. Es lo único que se nos dice, que estaba allí. El relato bíblico deja pues allí muchos detalles, no nos da detalles de dónde salió, de dónde surgió, de cómo vino, cómo llegó, cómo apareció allí. Simplemente nos dice que estaba allí. La serpiente fue una criatura que inclusive podría ser utilizada por el mismo Satanás. Él la usó, y este es el método que él emplea en la actualidad. El apóstol Pablo mismo, hablando de falsos apóstoles aquí, de siervos fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, él escribió lo siguiente por allá en 2 de Corintios 11:14. Pablo dijo: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El último libro de la Biblia, el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, el colofón de la Biblia, que ese libro dice más sobre el mismo Satanás que cualquier otro libro en la Biblia. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado a el gran dragón, la serpiente antigua, oiga, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Posiblemente este suceso se dio antes de la misma creación del hombre. Es decir, cuando el hombre fue creado, sencillamente él ya estaba allí. Él ya estaba allí. Dijo: y como él quiere destruir todo lo que tenga que ver con Dios, pues dijo: pues por aquí es. Me le voy a meter con esa hermosura de la creación de Dios, que es el mismo hombre. Así que, como hemos indicado anteriormente, aquella criatura pues no se arrastraba como nosotros nos la imaginamos hasta el día de hoy. La Biblia no presenta en absoluto esa imagen, sino que es una criatura que posee una gran habilidad, es astuto, y en el libro de Génesis no encontramos relatos de su origen, y sencillamente los libros aquí, por ejemplo, del profeta Isaías, por ahí el capítulo 14, y Ezequiel en el capítulo 28, parecen presentarnos algunos detalles sobre el origen de esta criatura, y también nos presentan sobre cómo llegó a ser lo que es y lo que era. Miremos aquí algunos detalles. Permítame leer Isaías. Isaías capítulo 14, en el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo.
en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí oye? Qué arrogancia lo que nos presenta Isaías aquí acerca de esa serpiente antigua, acerca del mismo Satanás, como dijo que iba a estar más alto que el mismo Dios. Pero también Ezequiel nos da alguna luz acerca de eso. Ezequiel dice en el capítulo 28, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Dice allí, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí nota? Es lo que nos alcanza a decir Ezequiel acerca de ese querubín perfecto que era antes de la creación, que estaba allí con el mismo Dios, pero que un día se llenó su corazón de orgullo, se enalteció y se ensoberbeció contra el mismo Señor. Eso es lo que nos presenta Isaías, lo que nos presenta Ezequiel acerca de ese personaje llamado Satanás o la serpiente antigua. Aquí surge otra pregunta: ¿por qué la serpiente abordó a la mujer y no al hombre? Esa es otra pregunta que nos surge. ¿Tendrá alguna significación el hecho de que cuando Dios había creado a Adán, le había dado también el permiso para comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol prohibido? ¿Sería que tenía alguna connotación eso allí? Y como la mujer fue creada después, ella recibió la misma información que había recibido Adán, porque Adán la recibió directamente de parte de Dios, pero Eva la recibió de una manera implícita, es decir, la recibió indirectamente, es decir, a través del mismo Adán tal vez, a través del hombre. ¿Será por eso que Satanás habló primero con la mujer? Son preguntas que surgen. O podríamos llegar a pensar que la mujer fue creada con un temperamento o carácter, con mayor capacidad inclusive de comprensión que el mismo hombre y con más apertura de recibir sugerencias, pero también con la capacidad de ser más inquisitiva que el mismo hombre. Podría ser. Por eso fue allá. De razón dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Saben que nosotros los hombres que somos casados, gracias a Dios por nuestras mujeres? Porque definitivamente nosotros giramos alrededor de nuestras mujeres. Ellas prácticamente son las que nos dirigen, son las que nos guían. Si a nosotros nos dan un billete de 50,000 pesos al almacén para ir a comprar el arroz del almuerzo, créame que llegamos a la casa con todo menos con el arroz. Somos malos administradores. Las mujeres son mejores administradoras que nosotros. Ellas nos guían, nos dirigen cómo gastar, cómo invertir el dinero. No gastarlo, sino cómo invertirlo. Nosotros lo gastamos, ellas lo invierten. Ellas tienen un sentido más desarrollado que nosotros en cuanto al discernimiento y cosas de ese tipo, inclusive hasta para los negocios. A veces nosotros los hombres
necesitamos tenerlas a ellas al lado para cuando vamos a hacer un negocio, vamos a comprar algo, dirígeme. Y ellas son más cautas en eso, nosotros somos más impulsivos inclusive. Entonces sería por esa razón que Satanás prefirió abordarla a ella y no al hombre. ¿Sería por esa razón? Porque ella era más inquisitiva, ella era más abierta a la conversación. ¿Sería por eso? Son preguntas que surgen. ¿Por qué sería que ella abordó más bien a la mujer? Por otra parte, el tentador sabía lo que estaba haciendo. Y como ya hemos leído, también utilizó un método sutil, haciendo una pregunta que arrojó dudas sobre la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Con qué Dios os ha dicho? Oigan esa expresión, pura duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Así que él provocó allí dudas en la mente de ella, motivó su curiosidad y ella aceptando de alguna manera discutir, dialogar y de discutir las órdenes del Creador, respondió y se puso a conversar, tal como leemos aquí en el versículo 2 del capítulo 3. Dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Así que es interesante aquí observar que no encontramos en ningún pasaje bíblico que nos diga que a el hombre se le hubiese prohibido mirar o tocar el árbol. Se le dijo fue que no comiera. Se le dijo que no comiera. Por eso hay un avisito por ahí en algunos almacenes que dice mirar y no tocar. Mirar y no tocar se llama respetar, dicen por ahí. Así que a Adán no se le prohibió que no se le dijo no lo mire, mucho menos lo toque. Se le dijo fue que no lo comiera, que no lo comiera. Así que, si notan ese libre albedrío, si notan esa capacidad de decisión, ella hubiese podido contemplarlo, hubiese podido observarlo. El problema fue que se puso a conversar con el tentador. Saben, hermanos queridos, que a veces nosotros como que le escuchamos más las mentiras del diablo que la voz más alta, que es la voz de Dios. El diablo siempre te dice, tú no puedes, eso no es para ti, tú eres indigno, tú eres fracasado. Y nosotros a veces le decimos, uy, sí, usted tiene toda la razón. En lugar de creer la voz más alta, que es la voz de Dios, que dice en su palabra que somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, posesión adquirida, que somos perla de especial precio, que ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas fueron suficientes para comprarnos, sino que fue necesaria su propia sangre, que no somos baratijas, por ahí no somos cualquiera, sencillamente, y muchas veces nosotros no le creemos eso que dice el Señor acerca de nosotros, creemos más lo que dice por allá las mentiras del diablo. Tú no puedes, tú eres un fracasado, eso no es para ti, tú eres indigno. Y nosotros, sí, bueno. Sí, ese fue el problema de Eva, de ponerse a conversar aquí con el tentador, de ponerse a creerle y a escuchar más alta la voz del tentador que la voz de Dios. Ese fue el problema para ella. Así que la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, cuando seguimos leyendo acá. Ciertamente no morirás. Así que la afirmación de la serpiente fue eso. Ciertamente no morirás. En realidad expresaba que tal eventualidad era absolutamente imposible, poniendo en duda inclusive aquí el amor y la bondad de Dios. Qué tremendo eso. La justicia de Dios y la soberanía de Dios está poniéndola en duda aquí el mismo Satanás frente a Eva, frente a la mujer, dando a entender que si él era bueno, que si Dios era bueno, ¿por qué había ordenado prohibiciones? ¿Por qué ponía normas? ¿Por qué ponía toma de decisiones? Si Dios era bueno, ¿no era más bien ser permisivo? ¿Saben que a veces nosotros, nuestros hijos nos dicen, papi, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Entonces, como tú me amas, ¿te gustaría verme feliz? Sí, a mí me gustaría verte feliz. ¿Sabes, papá, que a mí me hace feliz tomarme una botella de aguardiente? ¿Se la daríamos al hijo? Así es el Señor. Nosotros confundimos el amor de Dios con la justicia de Dios. Dios es solo amor, solo amor, solo amor, pero se nos olvida que también es un Dios justo. Es un Dios justo. Y en su justicia Dios nos puso normas, no porque Él quiera sencillamente oprimirnos, sino al contrario porque quiere verdaderamente hacernos libres, como bien lo hemos venido hablando.
La verdadera libertad está cuando empezamos a obedecer las normas de Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Cuando nos volvemos esclavos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo él mismo cogió esa figura en sus cartas y comenzaba sus misivas diciendo: yo esclavo de Cristo, yo siervo de Cristo, no porque estuviera esclavo, sino que él mismo invitó y animó a los Gálatas y les dijo: andemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí nota? Ser esclavo de Cristo es donde empieza la verdadera libertad moral y espiritual para los seres humanos. El pecado es el que verdaderamente esclaviza. El pecado, la maldad es lo que verdaderamente esclaviza al hombre. ¿Sabía usted que Satanás es el único ser que coge al hombre, lo usa, lo utiliza y luego lo desecha y por último lo elimina? Él no ama al pecador, él lo aborrece. Él lo aborrece a usted, mi querido amigo que está al otro lado cometiendo pecados, que está fuera de Cristo. Él te aborrece, Satanás no te ama, él te aborrece y te está usando y te utilizará y terminará eliminándote si tú no vienes a Cristo para que seas verdaderamente libre. Qué tremendo peligro, qué tremenda situación. Así que él pone eso. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el pecado? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Inclusive hay quien se atreve a decir: Dios es tan bueno que él no va a mandar a nadie para el infierno. Aténgase y espérese ahí sentado y no se ponga las pilas a arreglar su situación moral y espiritual delante de Dios. Sencillamente, y es de verdad, Dios no va a echar a nadie al infierno, la gente se va sola con su pecado. Así que, nota ese, cuando al decir no moriréis, está prácticamente poniendo a Dios en entredicho, como queriéndole decir: si Dios fuera bueno, Él no les hubiera prohibido todo eso, hubiese dejado que ustedes andaran como quisieran y hubiese permitido que ustedes definitivamente hubiesen disfrutado de todo eso, pero todo eso no nos daría a mostrar el carácter de un Dios justo, sino por el contrario, de un Dios alcahuete. Si un Dios que te dice a ti: sí, yo te entiendo que eres frágil para pecar, yo te entiendo que eres vulnerable, sí, yo te entiendo, no pasó nada, hermano querido, no sería un Dios justo, sería un Dios alcahuete, y Dios no es Dios alcahuete, Dios es un Dios justo, que pide que sus normas morales sean obedecidas, que sus normas morales sean atendidas y que la desobediencia a esas normas morales acarrean muerte. La paga del pecado es muerte y esa muerte tiene que ser suplida porque un Dios justo lo demanda y esa muerte tuvo que ser suplida, esa justicia suplida y fue suplida en Cristo. En Cristo para ser suplida la justicia de Dios. De tal manera te amó Dios a ti que no te envió a la cruz ni me envió a mí, envió a su Hijo. Pero la justicia de Dios tenía que ser suplida. La desobediencia a sus leyes morales tenían que ser castigadas y las castigó en Cristo. Porque si no hubiese sido así, hermano querido, Dios no hubiese sido un Dios justo, hubiese sido un Dios alcahueta con el pecado y tolerante con el pecado. Pero Dios no es tolerante. Esa filosofía que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, hermanos, es una herejía. ¿Cómo sí que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? No, Dios aborrece al pecador. Al pecador lo llama por su nombre, mi querido. Y si el pecador muere en sus pecados, hermano, se va para el lago de fuego, hermano. Así de sencillo es. ¿Qué podemos hacer así? Discuta con Dios. Qué tremendo, ¿ah? Así que fijémonos en lo que añadió a continuación aquí. Pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. A partir de ahí, la raza humana ha querido ser como Dios. Se cree el Dios de su vida, que saben más que Dios, que son más altos que Dios. No se meta con mi vida, yo sé cómo la manejo. A partir de ahí, el ser humano quiere ser como Dios. ¡Qué tremendo! Así que al decir esto, además de añadir algo que Dios no había dicho, porque Dios no había dicho eso, Satanás estaba cuestionando implícitamente la santidad, la justicia y la soberanía de Dios. ¡Qué tremendo eso! Que Dios nos ayude, mis queridos. Dios nos ayude porque definitivamente, ¿cuál de las voces queremos escuchar? Las voces a diario están del mismo enemigo allí, susurrándote al oído, diciéndote a ti que lo malo ya no es malo y que lo bueno ya no es bueno. Y hay a quienes a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Quién susurra eso en el oído de las personas? Pues el mismo enemigo de nuestras almas. Así que Dios nos ayude, mis queridos, a escuchar siempre la voz más alta,
Recuerda que esta mañana nos hablaba el Señor acerca de la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor, sus palabras, lo que Él dice, es lo que hay que atender. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú nos adviertes, Señor, de los peligros en los que nos encontramos, Señor de la gloria, que todos los días pisamos terreno enemigo, Señor, y que tenemos que ser conscientes de ello. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, no a tener miedo, porque tú no nos hiciste para el miedo, Señor de la gloria, al contrario, sino estar, Padre amado, alertas, vigilantes, como tú dices, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Señor de la gloria, ayúdanos a estar atentos, a no dormirnos, Padre amado, Dios de la gloria, porque Señor de la gloria, tenemos un enemigo, Señor de la gloria, a quien tenemos que, Señor de los cielos, hacer frente. Señor de los cielos, hoy te pedimos, Señor, por esta humanidad, bendito Señor, que está bajo los dominios del príncipe de las tinieblas, Señor, que los tiene entenebrecidos, que los tiene, Señor, allí pensando que a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que como llevan la vida creen que es la mejor manera, bendito Señor, pero que cuando tienen que enfrentarse a la muerte, Padre amado, allí entonces es cuando se acuerdan de Dios, es allí donde dicen, yo me quiero ir para el cielo, pero tal vez para muchos será demasiado tarde. Por eso, Señor de la gloria, oramos a ti, Padre amado, porque esta humanidad se vuelva a ti antes de que sea demasiado tarde, Padre amado. Gracias te damos, Señor, Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una advertencia y porque prácticamente es el plan de salvación para todos los seres humanos, que hasta el día de hoy todavía está abierto para todo aquel que lo quiera recibir, para todo aquel que quiera venir a él, bendito Señor, Dios de la gloria. Te damos a ti la gloria, Padre Santo. Te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Siga estudiando el Evangelio, el capítulo 3 de Génesis. Sígalo leyendo, léalo una, léalo dos, léalo todas las veces que sea suficientes para que cuando, si Dios permite, nos encontremos dentro de 8 días, podamos tener un poquito más amplio el panorama. Muchas bendiciones, mis amados. Dios, que descansen. Chao, bendiciones.